día de hoy vamos a hablar sobre salud integral de la mujer y autorregulación. Es un tema que en lo particular me fascina porque la magia del cuerpo está dentro del cuerpo y le ayudamos por la parte exterior. Incluso el concepto de la OMS es el equilibrio biopsicosocial de salud, en el cual se conecta el cuerpo, la mente, el ambiente. Y eso es la autorregulación. Y todos somos capaces de autorregularnos. Incluso el cuerpo naturalmente es lo que hace, pero nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro ambiente están más que nunca evitando que eso suceda. Y hoy me acompaña el investigador Carlos Durán, que es con quien trabajo aquí en el Hospital Vitemédica, en la clínica Pronatal, que es la clínica que yo dirijo, en la Ciudad de México, en la zona de Santa Fe. Y nos proporcionó esta gráfica de la investigación que hizo, y esto es increíble. Observen cómo las principales causas de defunción en México, porque es nuestro ambiente, es nuestro medio, y muchas veces no vemos nuestra propia estadística, pero observen cómo en los 90s, quería sacar de los 80s, pero no me dejaron, pero bueno, en los 90s, observen cómo las enfermedades infecciosas, diarreicas, respiratorias, o al nacer, eran la causa principal de muerte. En los siguientes 20 años, o sea, hace 10 años, empezamos a tener más problemas con la alimentación, diabetes, enfermedad renal crónica, y observen cómo aparece la enfermedad isquémica del corazón, porque desde hace 10 años la mujer se incorpora a un estilo distinto de vida, cambian los roles familiares, los roles de paternidad, de maternidad, las nuevas familias, distintos tipos de familias, formas diferentes de reproducirnos. Entonces, vean cómo el ambiente obtuvo un lugar muy, muy importante en que las principales causas de vida, por eso en Stanford decían desde los 90, ¿no? Las enfermedades hoy vienen por el estrés. Y observen cómo en el cuarto lugar está la depresión. Y observen cómo en los siguientes 7 años, hace 3 años, la primer causa de muerte es enfermedades del corazón, enfermedades isquémicas, junto con la diabetes. Y observen cómo los tumores malignos de la mama y del cuello uterino, prácticamente en los últimos 30 años, no eran de las principales causas de muerte. ¿Qué significa eso? Significa cómo la mujer cambió su forma de vida, su forma de sentir, su forma de pensar, su estrés cambió completamente y quizás hemos evolucionado de una forma favorable sin entender cómo funciona el cuerpo, y esos excesos nos están llevando a que la mujer entre a una fase equiparable a la que tenemos los hombres de problemas cardiovasculares que no debería de tener, porque aparte estas enfermedades del corazón son en mujeres jóvenes, no son en mujeres necesariamente en una edad muy, muy mayor. Y observen cómo los tumores pues, se asocian mucho, como lo vamos a ver adelante, a la falta de oxígeno, falta de sueño, nutrición muy ácida y al estrés. Si seguimos buscando, observen cómo el cuarto lugar de función en México son las enfermedades cerebrovasculares, y eso es sumamente importante porque antes, hace 20 años, a las mujeres les decíamos, bueno, tienes dolor de cabeza, es muy frecuente que sea algo hormonal, estrés, cambios de sueño, no te preocupes, las mujeres por el efecto estrogénico tienen un efecto protector, a diferencia que cuando somos hombres, y genuinamente no es así. Estamos teniendo mucho infarto cerebral en las mujeres y sobre todo jóvenes, algo que no habíamos visto en los últimos 30 años. Entonces, los accidentes que hacen alusión al nuevo sistema de vida en el número 7, las mujeres antes no aparecían en los accidentes como causa de muerte, ¿no? Bueno, aparecían, pero no como en las causas principales. Entonces, la mujer se ha incorporado a un ritmo de vida equiparable al del hombre, donde su inmunidad, defensa, energía no es igual, no estamos diseñadas para lo mismo, y en lugar de aprovecharlas más en la parte mental, en su parte de intuición, en su parte de dirección, están laborando con una fuerza energética igual que lo de nosotros, que los hombres. Quizás lo hacen hasta mejor, pero su cuerpo no está diseñado para eso. Entonces tenemos que revalorar, replantearnos nuestra parte biopsicosocial que la OMS se preocupa tanto, y entendiendo y aprendiendo de estas causas de disfunción, podemos estar sumamente seguros de que podemos hacer grandes cosas para evitar esas enfermedades. En los factores biológicos, o sea, la salud depende de 3 hilos, ¿no? El sistema biológico, el psicológico y el ambiental. El ambiental es epigenética, todo lo que está fuera de los genes. Esos genes los heredamos ancestralmente, la mayoría de estos se activan cada 2 generaciones dentro de la vida intrauterina. Nacemos con
con un temperamento, que son genes expresivos que vienen de los abuelos, principalmente entre la 32 y la 35, y al nacer todo ese ambiente, esa epigenética, desde los primeros 30 minutos que nacimos, si estamos cerca de la mamá, si tenemos apego inmediato, si entramos en trabajo de parto, que activa este termostato tan importante que les estoy mostrando, que es el hipotálamo, que se activa al momento del nacimiento, se activa en su mejor versión, porque se activa en la vida intrauterina. Todo esto hace que en los primeros años de vida, con esas experiencias y expresiones que vamos teniendo, se nos forme el carácter. Y esa habilidad para resolver nuestros problemas en la vida adulta, que es el carácter, nuestro temperamento, nuestra genética biológica, esa es la habilidad para sobrevivir, para triunfar, para resolver las mejores crisis que vamos a tener en nuestra vida joven, mediana, adulta. Y eso se va a ver reflejado en morir más tarde, menos jóvenes, y que sea de una expresión más fisiológica que de una enfermedad. Si ustedes observan esta imagen, es algo increíble que a mí me gusta mucho decirles, porque hace 13 años tuve oportunidad de ir a una misión a África, a Sudáfrica, y en una de las visitas a las cavernas, a Congo Caves, había una exposición muy, muy, muy pequeña de unos antropólogos que mostraban fósiles recreados con este material, plastificación y acrílico, muy, muy, muy padre, muy interesante. Y vi el apéndice que medía, bueno, vi una estructura enorme en el intestino que medía 1,5 metros, y le dije, oye, eso es increíble, nunca lo había visto. Y me dijo el antropólogo, bueno, este era el apéndice. Hace 12,000 millones de años, el apéndice era muy, muy larga porque no había fuego, comíamos carne cruda o no lo usábamos para los alimentos, entonces la carne duraba almacenada ahí hasta 30 días. Entonces ya con la cocción de los alimentos, este órgano pues no fue necesario, absorbemos todos los nutrientes más rápido, y entonces empezó a degenerar a través de estos 6,000 millones de años. Entonces, es algo que me impresionó mucho. La segunda cosa, que a pesar de que ya era doctor, era ginecólogo, esto fue en el 2007, hace 13 años, fue que observé algo que ya sabía, pero no lo había asociado a esta inmunobiología del cuerpo, que era esta imagen. Entonces, en la plastificación venían los ganglios a través del cuello. Y entonces recordé en mis clases de inmunología, pues que el cerebro no tiene ganglios, ¿no? Tenemos ganglios en la parte posterior, lateral, pero no en el cerebro. Y entonces el antropólogo me dijo, claro, es que los ganglios nacen en el cuello y es un mecanismo evolutivo. Hemos evolucionado, nuestro cerebro creció gracias al sueño, porque en el sueño se libera la hormona de crecimiento. Bueno, son muchos factores de crecimiento, no solamente hormona de crecimiento, todas las hormonas hipofisarias que hacen que crezcamos, que maduremos, etcétera. Y me dijo que después lo investigué de una forma muy técnica. Lo que pasa es que en las noches, cuando dormimos, en este descenso del cortisol, que ahorita les voy a mostrar un esquema, lo que sucede es algo increíble, increíble. El líquido donde flota el cerebro se empieza a meter en las células y empieza a extraer el óxido, todo el óxido que tenemos de virus, bacterias, lo que comemos, la oxidación natural del músculo, de la grasa, del ejercicio que hacemos, la respiración, se convierte en una sustancia que se llama beta-amiloide. Ese se acumula en el cerebro y este es el responsable en pacientes que tenemos esa tendencia genética, que cuando no dormimos, comemos mucho carbohidrato, que no nos movilizamos, que empezamos a tener mucho estrés, el beta-amiloide se acumula y activa genes para empezar a degenerar zonas del cerebro, que en algunos pacientes en el cerebelo se llama Parkinson, en la masa celular cerebral eso se le llama esclerosis. Entonces, esa degeneración que puede ser de los sentidos, de la vista, del olfato, del cerebro, está mediada por una acumulación del beta-amiloide. Hay personas que genéticamente, aunque tengan hábitos excelentes, se les va a acumular, pero la mayoría de las personas no lo es así. Son malos hábitos que se van acumulando en la vida. Entonces, cuando dormimos, el líquido se mete en la célula, absorbe el beta-amiloide, se va a los ganglios, llega, como ustedes lo pueden ver en este diagrama, a la parte renal, y es como lo eliminamos a través de la orina, de las heces, respiración, etc.
Entonces, observen en las resonancias electromagnéticas cómo cuando meditamos sucede el mismo efecto. Observen las arterias, cómo están sin este efecto de líquido cefalorraquídeo, y al momento en que empezamos a dormir o a meditar, a respirar por la nariz, que sentir en otras palabras que el aire entra frío y sale caliente, observen cómo instantáneamente después de 5 minutos el líquido cefalorraquídeo se empieza a sumergir a las células, empieza a drenar el beta-amiloide para llevarlo al resto del cuerpo. Entonces, esa es la explicación científica de la importancia del sueño en la autorreparación y más en la parte inmunológica que hoy estamos viviendo. Entonces, observen cómo, de algo que les voy a platicar, la conexión, según el concepto de la OMS, de la mente, el cuerpo y el ambiente, que filosóficamente decimos el alma, el espíritu, pero es toda esta unión de nuestros hábitos sociales, sexuales, de alimentación, creencias, etcétera, que es nuestro ambiente, toxicidad ambiental. Observen cómo el que reparte el juego a todas esas estructuras es una zona incluso que no está muy bien delimitada, es una zona en la cual confluyen, hay muchas raíces nerviosas que se conectan, muchas ramas vasculares que se conectan, que este es el hipotálamo. Entonces, si nos ponemos de lado, esta es la nariz, y observen cómo el hipotálamo es esta estructura roja que está conectada por la parte posterior con la glándula pineal, que es donde se produce la melatonina, esta hormona inductora del sueño, y observen cómo hacia la parte frontal viene esta glándula maravillosa que se llama hipófisis o pituitaria, que está justamente detrás de la nariz, donde tengo mi dedo, y esta tiene dos estructuras, una parte enfrente de la nariz y otra hacia atrás. La parte de atrás está regulada por nervios, por eso se llama neurohipófisis. La parte frontal está organizada a través de arterias. Entonces, en la parte frontal es donde tenemos la famosa hormona del crecimiento, quien estimula la tiroides, quien estimula la hormona de las adrenales para el estrés, las hormonas, bueno, para producir óvulos y para producir espermatozoides, para producir hormonas, y la prolactina, que no es únicamente para lactar, es una hormona que regula presión arterial, regula emociones, regula el sistema inmunológico. Y la parte posterior es la famosa hormona del amor, que se llama oxitocina, que también ayuda para el trabajo de parto, la vasopresina, que regula presión arterial, y la vasopresina es una hormona que se libera en momentos de estrés, de orgasmo, en momentos de regulación inmunológica. Todas esas hormonas hacen que la magia del cuerpo suceda. Y esas hormonas que se liberan o estimulan otras glándulas a través de la hipófisis, vienen reguladas por el hipotálamo. Y el hipotálamo, a su vez, observen cómo hay una hormona muy importante que se llama dopamina, que es la hormona que nos hace sentirnos con nuestro encanto natural, nuestra mejor reacción o habilidad para resolver nuestros problemas cotidianos, para conectarnos, para enamorar, para desenamorarnos, para todas esas funciones vitales mamíferas de los seres humanos. Y a su vez el hipotálamo está conectada con el cerebro, con la corteza cerebral. Entonces, cuando nuestra corteza cerebral, nuestros miedos, esta parte que hablamos de cuando nacemos con el temperamento, la conexión con los padres, este carácter que desarrollamos a través de nuestras vivencias, cuando esa parte está con mucho miedo o no está en buen control, va más adelante de la parte hipotalámica, de la parte instintiva, porque el hipotálamo nos conecta con el tallo cerebral, que es donde está el instinto. Y ahorita se los voy a mostrar un esquema. Entonces, cuando estas dos estructuras van en un biorritmo eléctrico, magnético, hormonal distinto, es lo que se traduce como ansiedad. Y la ansiedad genera estrés y eso es lo que nos enferma. Entonces, entendiendo anatómicamente cómo funcionan estas estructuras, es increíble porque entendemos cómo todo está conectado. Y el mejor ejemplo de esto es este esquema. Ese esquema que lo puse en cuadros, es el mejor ejemplo del concepto de la OMS, del equilibrio biológico, psicológico y social. Entonces, la salud es el equilibrio biológico, psicológico y social, biopsicosocial. ¿Y quién regula todos estos ámbitos? El hipotálamo. Entonces, el hipotálamo es esa estructura que es parte de algo que seguramente han escuchado mucho, que se llama sistema límbico, que esas estructuras cerebrales que se llaman amígdalas, hipocampo, el fornix, cuello calloso, cuerpos mamilares,
Incluso no está en esta gráfica, pero está una estructura que se llama la ínsula, y la ínsula es la que nos hace tener miedo, no tener miedo de las cosas. Y entonces, ese sistema límbico es mi instinto, es quien realmente profundamente yo soy, y en eso somos todos iguales. Todos tenemos miedos, carencias, preocupaciones, inseguridad para hacer cosas, autoestima que va y viene. Todos somos iguales, todos, todos. Incluso yo hoy que se los expreso, pues yo soy parte de ese sistema límbico en maduración durante toda la vida. Y el hipotálamo forma parte. Entonces el hipotálamo absorbe todas estas emociones instintivas, como ustedes ven aquí, sistema límbico, y las conecta con una parte superior, ascendente hacia la corteza cerebral, porque el hipotálamo es el centro de la base del cráneo, hacia abajo, o sea, hacia el resto del cuerpo biológico, y hacia una parte exterior, hacia nuestros hábitos. Entonces el hipotálamo es una estructura única, donde todas las vivencias que tenemos, nuestra parte de maduración sexual, la vivencia con nuestros padres, hacen que el hipotálamo es un termostato y que esté frío, caliente, reactivo, que sea mecha corta. Entonces debemos de conocer cómo es nuestro hipotálamo. Si ustedes observan hacia la parte exterior del cuerpo, de nuestros hábitos, controla la temperatura. Cuando nos estresamos, esa vasodilatación que sentimos el corazón que se acelera, que falta el aire, todo eso lo controla el hipotálamo. Si ustedes observan la liberación, o sea, esos son centros para el apetito sexual, saciedad. Cuando comemos y sentimos que comimos y no nos hemos llenado, es que el hipotálamo no está bien. Cuando tomamos agua y sentimos que no nos saciamos, tenemos sed. Cuando dormimos y sentimos que no dormimos, que se nos altera, es el sueño y toda la liberación hormonal. Por eso, en cuanto al apetito sexual, eso es lo que le conocemos como erotismo. No es la genitalidad, la energía. También influye la energía, obviamente, pero por eso muchas veces las personas tenemos erotismo, deseo sexual, romanceamos, pero no nos sentimos conectados. Nos sentimos que sí lo disfrutas, a veces sí, a veces no, a veces hay molestia, pero en otras palabras no estamos ahí. ¿Por qué? Porque el hipotálamo está encendido. Y el hipotálamo es muy complejo porque, como lo ven en todas esas estructuras, depende, como lo vieron en este esquema, de una parte social que es muy importante, pero hacia la parte superior es una parte sumamente compleja porque la corteza cerebral, que es esta parte de aquí, que influye en que influye en el juicio, razonamiento, memoria, la lógica. Esta es la parte mental aprendida por nuestras vivencias, por lo que vimos en los primeros años de vida. Entonces eso es bien complejo porque nadie tenemos una vida perfecta. En nuestra mente sí, pero la interacción con padres, con hermanos, con amigos, las carencias que tuvimos, todos tuvimos muchas carencias físicas, económicas, emocionales. Entonces, esta disociación hace que el hipotálamo esté a veces muy encendido y afecta todo esto, la ira, el apetito sexual, saciedad, sed, sueño, liberación hormonal y el control de temperatura. Por otra parte, todo esto tiene algo que cuando mi cerebro está en alerta, en sistema de alerta, más aparte tengo estos hábitos de compensación, que a lo mejor el apetito sexual sube, baja, no me lleno cuando como, me da mucha sed, el metabolismo se hace lento porque mis hormonas que libero no son las adecuadas, mi temperatura sube, baja, siento calor, frío, en las noches no puedo dormir. Al final viene una descarga hacia el resto del cuerpo, que eso se llama sistema simpático y sistema parasimpático. Una parte lo estimula, otro lo desestimula, y observen cómo esa se divide en tres partes: somático, visceral y endocrino. Y el somático son mis músculos, para estar en alerta, para estar más fuerte, nuestros reflejos. Por eso es que cuando yo estoy con el hipotálamo muy encendido, el músculo se contractura y por eso en las mañanas me duele el cuello, me duele la cabeza, la espalda, las pompas, como si hubiese hecho ejercicio, porque el hipotálamo está reaccionando. En lugar de estar respondiendo a situaciones, reacciona, porque mi cerebro, como se los enseñé, y mis hábitos no están en equilibrio. Y luego el visceral, esa es la famosa expresión somática, que tiene que ver con el páncreas, hormonas tiroideas, aparato digestivo, corazón. Entonces, las principales causas de ingreso a urgencias en hombres y en mujeres es
la migraña, que siento que me va a dar una embolia, ¿no? El dolor en el tórax, porque me duele donde se unen las costillas el tórax, con el cartílago, se llama osteocondrio, y por eso duele y sientes que te da un infarto, y a veces en momentos de mucha tensión, incluso se nos inflama un hueso que tenemos aquí duro, que se llama apéndice sifoides, y las personas dicen, es que siento que traigo un nódulo, que traigo un tumor en esa parte de aquí. Entonces, obviamente, el 90% de esta regulación del hipotálamo, que es la serotonina y la dopamina, tiene que ver con el aparato digestivo. El 90% de la serotonina está ahí. Por eso nos da el colon irritable, la gastritis, nos estreñimos, se nos suelta el estómago, nos falta el aire. Observen cómo el corazón, el aparato respiratorio, nos da la falta de aire, el corazón se agita. Todo esto se llama expresión somática, la migraña, la colitis, y todo esto tiene que ver directamente con una estimulación endocrina. Y la parte endocrina es donde los riñones, por ejemplo, en su parte superior tienen dos glándulas que se llaman suprarrenales, es el otro ovario o el otro testículo. Se liberan hormonas sexuales, pero ahí liberamos la hormona para estar alertas y para estresarnos, que se llama cortisol, y las suprarrenales, cuando entran en disfunción, pues se altera el riñón, entonces tenemos más tendencia para los cambios de acidez renal en la vejiga, y son las famosas infecciones urinarias recurrentes en el riñón y en la vejiga. Y las glándulas suprarrenales pues liberan adrenalina, la hormona del estrés junto con el cortisol, y aldosterona, que es una sustancia reguladora de la presión arterial. A su vez, el sistema endocrino pues, tiene que ver con la insulina. Entonces empezamos a tener cambios en el metabolismo se hace lento, se acelera, subimos rápido de peso, bajamos para perderlo, se nos acumula grasita así en la parte no central, sino en las lonjitas, comemos si nos da hambre, comemos si a las 2 horas nos cansamos, nos da hambre como si no hubiésemos comido, es decir, podemos manifestar una serie de cambios porque nuestro cerebro está alerta, está encendido. De tal forma que si ustedes observan la expresión somática es increíble porque lo que los médicos normalmente observamos, que ese es el problema de la medicina y sé que me lo van a entender muy bien, es esto. Nuestros pacientes vienen por esto, ¿no? El sistema nervioso autónomo es lo que sale de este sistema hipotalámico hipofisario hacia el resto del cuerpo, que ya les expliqué que era la parte somática y la parte neuroendocrina. De tal forma que nosotros, los doctores, según la especialidad, los ginecólogos, pues vemos de todo, somos más médicos generales que ginecólogos, pero vemos los problemas oculares en los pulmones, en el corazón, en el intestino, en el recto, en el ano, en la vejiga, todo lo que son esfínteres, y en la parte genital. Ese se llama sistema nervioso simpático, parasimpático, ese es el sistema de relajación. Cuando estamos con estrés, sucede todo lo contrario, que es el sistema simpático. Y este diagrama me encanta porque cuando estamos con estrés, observen las zonas de estimulación del estrés, la parte de básicamente donde nace el cuello hasta en la parte superior del sacro. Por eso cuando estamos estresados, a veces no es tan bueno estimular esta zona, porque el estrés, el sistema simpático, lo que nos hace es esto. Y este efecto me lo van a entender súper bien todos, porque es muy frecuente que los hombres digamos a las mujeres, oye, ¿estás bien? ¿Qué tienes? ¿Te pasó algo? ¿Me puedes decir? ¿Estás enojada? ¿Estás molesta? Entonces empezamos a decir qué hice, qué pasó. Entonces empezamos a preocupar porque pues la mayoría de las veces que la mujer se angustia con nosotros son por cosas que no son así, que no tomamos en cuenta o que nosotros las vemos completamente diferente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la mujer se estresa o se alerta, el ojo, como ustedes ven aquí, el ojo genera una pequeña dilatación. Son milímetros en que el ojo se abre y eso cambia completamente la expresión facial. Incluso lo único que no cambia en la vida, pues, es la mirada. Entonces, los mamíferos, sin excepción, vemos a la hembra, vemos a nuestra mujer, a nuestra pareja, a nuestra madre, con el ojo dilatado, inmediatamente entramos en el sistema simpático, que no es simpático, ¿no? Nos alertamos y decimos, ¿qué está pasando? Y entonces, ¿qué generamos? Una broncodilatación, nuestro pulmón se acelera, empezamos a sudar y como ustedes ven aquí en este diagrama, aumenta la frecuencia cardíaca, empezamos a disminuir el movimiento intestinal, entonces sentimos que el intestino se nos empieza a inflar y entonces liberamos noradrenalina,
que nos hace sentirnos un poco agitados, que el corazón se agite, incluso podemos escucharnos, ¿no? A nuestra propia voz, nuestro propio sonido. Se contraen los esfínteres, es decir, nos dan ganas de ir a hacer pipí o popó. Incluso podemos hacernos pipí cuando esto es muy, muy acelerado. Y principalmente, bueno, eso es un efecto que sucede en el orgasmo. Pero ese es el sistema de reactividad. Por eso, cuando estamos reactivos, lo ideal es activar el otro sistema, el parasimpático. Ese es el sistema de la adrenalina, que nace en las adrenales, o la noradrenalina en el cerebro. Y observen cómo el sistema parasimpático es la oxitocina y la prolactina que se liberan aquí atrás de la nariz, que es la hipófisis. Entonces, el sistema parasimpático es todo lo opuesto. Es que el ojo se cierra un poco. Cuando el ojo se cierra es cuando en la mañana vemos a nuestra madre, a nuestra pareja, a nuestras hijas y nos ven con el ojo en su mejor expresión, en su forma natural. Y es algo que nos fascina y nos hace el día más felices porque vemos una expresión de tranquilidad, de amor, de responsividad, aunque las cosas no estén bien, y eso es lo que nos hace sentirnos en paz. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la respiración baja, nos sentimos en equilibrio, el corazón nos acelera, todo lo opuesto a lo que platicamos ahorita. Por eso, cuando estamos estresados, es importante estimular la cabeza, el rascado de cabeza milenario que tanto promueven los anestesiólogos, eso es sumamente importante, y el sacro, no tanto la espalda, si observan, siempre hacemos lo contrario, ¿no? Cuando alguien está en tensión, le damos una estimulación en esta zona de la espalda, y no, tenemos que estimular el sacro y la cabeza. El sacro a veces no se puede estimular, pero la cabeza sí. Entonces, esto estimula el sistema parasimpático. Entonces, observen cómo nuestro sistema de reactividad es lo que nos mata el momento, y aquí empiezan los problemas en el día a día con padres, con hermanos, con nuestras interacciones, porque nuestro encanto natural, que es este ojo chiquito cerrado, no el ojo que nos tensa de qué pasó, esto tiene que ver con la conexión, justo como nos explicaba aquí, con el hipotálamo. El hipotálamo, cuando se conecta bien con el hemisferio cerebral, con nuestra mente, con nuestros hábitos, como dormir, etcétera, con nuestros miedos, que es la inhibición de la ansiedad, hace que nuestro cuerpo, nuestros músculos, nuestras vísceras y nuestro sistema endocrino estén en armonía, y la conclusión es que independientemente del estrés, que el cuerpo está hecho para estar con estrés, se manifiesta de una forma responsiva, no reactiva. Observen este ojo que te relaja y este ojo que te tensa, ¿no? Dices, ching, ¿qué hice, no? Y este ojo dice, wow, qué bien me ves, ya dime lo que sea, ¿no? Entonces, esa es la conjunción de la interacción del día al día. Y en un diagrama que me lo voy a adelantar, es porque yo siempre les digo a mis pacientes, oye, no toques cosas administrativas en la mañana ni en la noche porque nos matas el momento, ¿no? Cuando despertamos en la mañana, ese diagrama se lo catapixia Carlos Durán, nuestro investigador, pero observen cómo cuando despertamos en la mañana, a las 6 de la mañana empieza a haber flujo sanguíneo, 6:45. A las 7:30 apenas mi cerebro entiende que ya despertó. A las 8:30 de la mañana apenas, si ustedes observan acá arriba, apenas mi intestino empieza a funcionar. O sea, en teoría no debería desayunar antes de las 8:30, pero nos hemos ido adaptando. Entonces, la máxima secreción hormonal para entender, para captar, en otras palabras, quitarme mi modo avión es a las 9 de la mañana. Y realmente, cuando alguien me puede ver como ya llegaste, es a las 10 de la mañana. Entonces, yo que entro a trabajar a las 7, pues no, si mi pareja me dice a las 7 de la mañana, oye, te recuerdo hoy, los niños, o sea, no estoy en modo avión, estoy apagado, ¿no? El modo avión es desconectado, pero estoy apagado. Entonces, si en estas horas mi pareja, mi madre con quien vivo, me ve de una forma midriática con el ojo grande o me habla de cosas administrativas, yo ni entiendo ni razono, seguramente contesto que sí sin saber, seguramente no lo registré. Entonces es muy mal momento para negociar, para dialogar con cosas. De la misma forma, si ustedes observan este ciclo de cómo reaccionamos hoy en la naturaleza, ha ido cambiando con los miles de años, pero observen lo que pasa en las noches. Cuando yo llego de mi trabajo, llego en el día a día, o la mujer es igual, somos iguales. La máxima temperatura corporal es a las 7, por eso en las noches estamos acalorados, por eso a veces dicen, oye, ¿por qué no te bañas en las noches? Porque se regula la temperatura.
Pero en las noches, o sea, mi máxima eficiencia cardiovascular es a las 5 de la tarde. O sea, yo después de las 5 de la tarde todo lo que discute en mi casa ya es terreno perdido, voy a decir lo que no quería decir, voy a decir todo lo opuesto de mi habilidad natural para decir las cosas. En otras palabras, es muy, muy fácil que mate el momento o que me mate en el momento. Esa es la peor hora. Entonces, ¿cuál es la mejor hora para discutir cosas? Nunca. Decía Dios a los pacientes, oye, un WhatsApp número 1, 2, 3, bullets, es el mejor momento. Pero sí es cierto, el mejor momento para análisis de respuesta es a las 10 de la mañana. Entonces, si observan, hacemos todo lo contrario. Discutimos en la mañana, discutimos en las noches, porque es el tiempo que tenemos, pero bueno, existe WhatsApp, existen otras aplicaciones para resolver los problemas cuando podamos. Si no entendemos cómo funciona nuestro ciclo de alerta en el cerebro, es caótico porque más que la magia de este ciclo circadiano viene a través de la mirada de la mujer, a través de esa inducción natural que le sale natural, que no le cuesta, y el hombre cuando no lo ve, cuando la mujer nos deja de ver con su encanto natural, el hombre, hay algo muy bonito que se llama neurón espejo, ¿no? La mujer nos ve, entonces nos recuerda cuando nacimos, ese instinto materno. Y ese instinto materno hace que el hombre realmente se le caliente la sangre y diga, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo hago para hacerlo mejor, para hacerla sentir bien, para ser proactivo? Aunque tenga cansancio, me levanto, brinco, hago. Esa es la mirada. Y entonces esa parte es muy necesaria para el sistema inmunológico de la mujer, para sentirse cuidada, querida, todas las mil cosas que exigen nos sale súper natural, no es nada complejo, pero no, tiene que ser a través de este ciclo circadiano, ciclo del sistema nervioso autónomo que se llama simpático, que es la adrenalina, ese balance entre adrenalina, oxitocina, que nace a través de la mujer. Por eso en una vida, como les enseñé al inicio, que la mujer está tan reactiva, tan ocupada, que hace las cosas, claro, mejor que nosotros, pero no está diseñada para eso. Entonces, ¿por qué no regresamos a lo simple? ¿Por qué no hacemos un balance? ¿Por qué no nos entendemos? ¿Por qué no nos abrimos para ver en qué sí soy bueno, en qué no me da? Y lo que no me da, oye, no seas mala onda, no me lo forces. Entonces me brinqué de esquema para decirles cómo esta parte visual a través instintiva, mamífera, genera en nosotros el sistema simpático, nosotros nos relajamos, generamos esto y entonces somos responsivos, vemos a la mujer diferente y entonces se relaja y nos ve igual, se llama neurón espejo. Y entonces viene la magia porque al hombre en la naturaleza siempre sabemos, siempre, y lo pueden constatar con los hombres que les pregunten, nosotros siempre sabemos, confiamos en que si les hacemos caso nos va bien, confiamos en su sentir, en su instinto, o sea, siempre lo sabemos. El hombre es un poco más atrevido, pero no es que seamos así, lo tenemos que hacer porque es para lo que nos da nuestro cerebro. Pero el que nosotros las escuchemos significa que nos va a ir mejor, pero nos inhibimos cuando esta parte instintiva mamífera se pierde, cuando nos dejan de ver. Entonces, si supiéramos que el vernos con el mejor encanto natural que ustedes tienen y que es el reflejo de dormir, de estar con el control de miedos, con las carencias, entendimiento de mi imagen corporal, regulación hormonal natural, pues la vida sería más simple y más fácil y no discutiríamos tantas cosas y cuando hay diferencias se solucionarían de una forma más rápida porque no estaríamos reactivos, sino estaríamos responsivos. En otras palabras, dejaríamos de sufrir más días, lo que va a ser en una semana que sea en una hora, salir de la puerta y trabajar cada quien individualmente con el tema y nos recordaríamos del gran compromiso que tenemos con nosotros mismos y con nuestras relaciones que tenemos. De tal forma que esta adaptación para la vida se complica un poco más cuando viene nuestro ciclo hormonal, porque 2 años antes de la maduración sexual en la mujer, empieza a ver que está, bueno, más bien 2 años antes de la menstruación empieza la maduración sexual a través del cerebro, de la hipófisis, del hipotálamo y de las adrenales, antes de que se active el ovario. Y en esta fase es una fase sumamente sensible porque depende mucho de la conexión que tengamos con nuestro ambiente, con nuestros padres principalmente, nuestros hermanos si hay, y con nuestro núcleo familiar, escolar, familiar, de amistades. Y entonces cuando esta parte no está muy trabajada en la expresión que cada quien sentimos, empezamos a tener mucho estrés y nuestra autoestima empieza a tambalear por los miedos, se activan los miedos para sobrevivir.
y esa parte que regula el instinto, que se llama ínsula, empieza a hacer que el hipotálamo esté estresado. Entonces el termostato se empieza a preparar para tener muchos botones rojos cuando vienen las hormonas, lo cual tendría que ser al revés. Tenemos que tener botones verdes para ser creativos, emocionales, pasionales, divertidos, resolutivos, no hincarnos ante las tempestades, sino tenerles respeto y actuar y nadar en el flujo de corriente. Y entonces observen cómo en los hombres y en las mujeres nos pasa igual. Los hombres tenemos ciclos, solo que somos más difíciles, porque sí nos sentimos en nuestra mente más estables, pero la verdad es que no, tenemos ciclos igual, cada 72 días es la maduración espermática, por eso también a veces tenemos malos días, hacemos drama y a veces andamos de no responsivos, sino reactivos, aunque nuestro estándar es diferente. Pero observen cómo la parte hormonal de la mujer es algo que hoy me doy cuenta que no hemos entendido y que, digo, en los 80s lo entendía, pero hoy no. Observen cómo la primera fase del ciclo menstrual es una fase donde empezamos a menstruar y observen cómo nuestros estrógenos están bajos. Entonces, en esta fase, después de que termina la menstruación, respiramos, nos sentimos muy bien, nos sentimos con el mejor encanto. Son ustedes así, wow, ¿no? Es mucho gusto, ¿no? Le decimos a alguien que conocemos cada mes nuevamente. Y observen cómo alrededor del día 12, como ustedes los ven aquí, que empieza a haber este pico de estradiol, cuando en los ciclos previos no ha habido un buen balance hormonal en la segunda fase, que esto es la progesterona, entonces empezamos a tener algo que se llama disforia. Y la disforia es todo un tema. La disforia es que yo no me siento en mi encanto natural con el hipotálamo, porque el hipotálamo es donde tenemos los receptores para estrógenos. Entonces, ¿qué se pierde? Mi parte de razonamiento, de encanto natural, de concentración, del cuerpo se cansa, se tensa y mis hábitos se alteran. Inmunidad, el sueño, la saciedad, el metabolismo, la ida al baño, todo eso se puede alterar. Y entonces, ¿qué pasa? Que toda esta fase del mes, que tengo que mantener así los niveles de progesterona altos, y si no hay embarazo, pues bajan y menstruo, que se mantiene hasta que el ovario deje de funcionar. Lo que hacemos son picos y picos y picos, y entonces es una fase muy, muy, muy difícil, porque a veces esto pueden ser solamente 2 días antes de menstruar, que la mayoría de las mujeres dicen 2 días antes de menstruar, pero los estudios dicen que no, que cuando dices 2 días es que son 2 semanas, ¿no? Pero solo que la manifestación no es tan marcada en unas personas como en otras, pero muchas personas son María A en la primera fase del ciclo menstrual y María B en la segunda fase y hasta María C, ¿no? Justo antes de menstruar. Entonces la disforia significa que se altera el hipotálamo y entonces nos da cansancio físico, muscular, concentración, energía, nos ponemos sensibles y en otras palabras no nos sentimos con nuestro encanto natural. No es así, pero muchas mujeres dicen, Jesús, yo ni me conozco, ¿no? Ni yo me aguanto, pobrecito los que están a un lado mío. Esto va del 1 al 10. Hay veces que simplemente no me siento con mi encanto, mi energía es baja y me siento con pensamientos no tan naturales. Todo esto es absolutamente no normal y las personas no lo sabemos y por eso pues estamos viviendo en el día al día. Sí, claro, nos produce estragos con nosotros mismos, con los hijos, con la pareja, con los demás, y nadie lo entiende ni nosotros mismos, porque sí lo sabemos, pero no lo sabemos controlar, porque nadie nos dice, oye, esto no es normal, a lo mejor con pequeñas modificaciones a nivel de la mente, el hipotálamo se tranquiliza y podemos ir trabajando en lugar de estar tratando un medicamento para la colitis, para los lípidos, para la gastritis, para dormir, pues mejor porque no trabajamos con el origen, que es esa disfunción hipotalámica de una tendencia genética que todos tenemos, que se nos expresa después de momentos de tensión. Lo que sí es cierto y es importante que sepan es que cuando esto se manifiesta de una forma muy abrupta, muy intensa, tiene que ver con eventos que suceden 3 años antes. Cuando yo tengo un evento hoy, con un evento con mi hermano, un evento con mi pareja, un evento con un hijo, sumamente estresante. Si yo no trabajo estos 3 años con mi sueño, con mi nutrición, con expresarme lo que sentí, se me va a manifestar en 3 años en todo lo que les enseñe, en la parte de inmunidad, defensa, energía, tumores, etcétera. Y ese es el origen de las enfermedades. Por eso siempre les preguntamos eventos importantes que hayamos tenido, rupturas, pérdidas, etcétera, porque en 3 años se nos va a manifestar. Entonces, cuando el ciclo circadiano no está bien,
se altera el sueño. Y si se altera el sueño, como les expliqué al inicio, es la limpieza, la desinflamación del cuerpo. Toda la magia es en el sueño. De hecho, en la explicación del antropólogo que les hacía al inicio fue: no hay ganglios en el cerebro para forzarnos a dormir, porque si no dormimos, el cuerpo envejece y nos morimos antes de tiempo. Y no solamente es que nos morimos antes de tiempo, sino que la muerte es de una forma nada amigable, porque es a través de la enfermedad. Entonces, cuando no dormimos, todos lo sabemos, nuestra función de pensamiento no es adecuada, no retenemos bien, no reaccionamos bien, nuestro sistema inmune no está bien, nos sentimos con cansancio, o sentimos que nos vamos a enfermar, nos duele la garganta, nos duelen los ganglios. Esto puede afectar pues nuestros anticuerpos, nos podemos enfermar porque las noches pues es cuando el cuerpo se tiene que oxigenar y afectamos todo el metabolismo de lípidos, de proteínas, de glucosa. Si no dormimos bien, se ve afectado. El sistema inmunológico que tanto hablamos, ¿qué es el sistema inmune? Pues son los glóbulos blancos. La sangre tiene glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas. Dentro de los glóbulos blancos hay células mieloides que vienen aquí de la médula, del vaso, del timo, y todos estos viajan y limpiamos a través de nuestras mangueras de limpieza, son los ganglios linfáticos. En todos se nos inflaman cuando están trabajando, cuando trabajan de más, pero a veces los ganglios pues también se enferman, se endurecen, y pueden ser los linfomas o las leucemias. Si ustedes observan de la misma sangre, hay unas células que se llaman, todas estas se llaman stem cells, ¿no? Pero hay unos que se llaman linfocitos, que hoy más que nunca son muy importantes porque son los encargados de activar y trabajar en contra de los virus, como el tema de hoy del coronavirus. Entonces, esta parte inmunológica es sumamente importante. Entonces, ya vimos la parte biológica. Y luego la parte psicológica, esa es una parte sumamente importante porque todo se controla a través de nuestra mente. Cuando nosotros, nuestra mente la tenemos en desequilibrio, entramos en una fase de estrés, que el estrés no es que me tense para hacer cosas, es lo que siento en los receptores del corazón y en el intestino, que es la ansiedad. Y la ansiedad, básicamente, para entenderla bien, es que mi mente está muy acelerada, entonces yo estoy en la pared pensando qué va a pasar cuando estoy sentado aquí. Entonces, un ejemplo de ello que sé que lo van a entender muy bien es cuando yo a ustedes, por ejemplo, en este momento quizás te estoy diciendo: oye, el estrés es la ansiedad, y tú dices: no, la ansiedad es otra cosa. Entonces, mi reacción es: no te quería decir eso, lo que te quería decir es que la ansiedad es una manifestación. Entonces, cuando la mente va en otra velocidad, que a veces me interrumpes y no me dejas ni terminar de decir lo que te quería decir, o no era lo que estaba intencionado hacer, esa es la ansiedad. No estamos presentes, nuestra mente va en otra dirección. Y ese es un ejemplo que todo nos pasa, pero si nos pasa todo el día, es: oye, no, tenemos que regularnos de una forma diferente. Entonces, cuando yo me estreso, otra vez en el hipotálamo, se libera una hormona que va a la hipófisis, que les expliqué al inicio, y esta ACTH, adenocorticotropa, va a las glándulas suprarrenales, liberamos cortisol, adrenalina, y cuando esto es muy sostenido nos da ansiedad y depresión. Cuando esto es muy sostenido nos da enfermedades vasculares en el cerebro, hipertensión. Y cuando esto es más sostenido, pues afecta toda esta neuroconexión con el sistema endocrino. Entonces, si nos inflamamos, elevamos insulina, podemos tener cambios en el peso, y entonces aparece el cáncer o las enfermedades degenerativas o el infarto. Entonces, vean cómo a través de la mente empezamos a producir equilibrio o desequilibrio. Entonces, los doctores nos los llevamos tratando esto, ¿no? La obesidad, la insulina, la inflamación, el dolor, la ansiedad, la depresión, pero no nos vamos hacia el origen de todo, que es el estímulo estresante. Entonces, ¿por qué no cambiamos la forma de conocernos, la forma de pensar, la forma de sentir, la forma de hacer medicina? Que la medicina sea solo para intervenir, porque si no nos produciría la muerte, pero no como una forma de vida estarnos tratando de esto. Por eso cuando en la obesidad hacemos un globo, hacemos una cirugía, damos tratamiento, pues sí, tratamos el efecto, pero lo que queremos es que perdure. ¿Cómo va a perdurar si no trato lo que me está estresando? Y el estrés, este estímulo estresante, es algo que siempre vamos a tener, pero ¿cómo lo controlo? Con el autorreconocimiento de que todos sentimos lo mismo, todos tenemos miedos, carencias, y cómo
yo tengo que aprender que soy capaz de controlarlo y entre más rápido lo haga va a ser mucho mejor. A veces mis pacientes me dicen, no, Jesús, es que te ves muy tranquilo. Digo, pues no, lo controlo rápido. Siempre les digo, si te platicara mis cosas dirías, wow, estoy súper bien, ¿no? Lo mío no es nada. Y es una realidad. Siempre vemos a los demás como cuando estás sentado en una mesa y los niños se están matando, ¿no? En la otra mesa y tus hijos es la primera vez que están en paz y te ven ellos como diciendo, wow, ¿qué le pasa a mis hijos? ¿No? Porque no son como los tuyos, ¿no? Y uno dice, wow, ya sé lo que estás pensando, ¿no? Pero mis hijos no son así. Entonces, siempre pensamos que el otro está bien y yo no, es un mecanismo de sobrevida, pero tenemos que aprender a modificar eso y saber que no es cierto, que no es así. Finalmente, la ansiedad y los efectos en la salud, o sea, lo que vemos nosotros es eso, problemas de estómago, dolores, la que piensa que se está infartando, la que no puede respirar, el cerebro que no retengo, que se me olvidan las cosas, que me enfermo mucho. Y pues claro, hemos evolucionado a tener un cerebro reptiliano que nos ayuda a movernos, a caminar, a estar fuertes, sin pensamiento, solamente la sobrevida, pero fuimos evolucionando hace 200.000 millones de años y se desarrolló ese sistema increíble, el sistema límbico, que es empecé a tener sentimientos, que ahí es donde está el hipotálamo del que tanto hemos hablado, y entonces ese sistema límbico es muy complejo porque este es quien realmente soy yo. Hoy que yo estoy hablando, que escuchan mis voces, mis palabras, pues no es quien soy yo. Yo soy un ser humano igual que ustedes, que en el interior tengo emociones, tengo miedos, tengo carencias y trato de regularizar todo eso, controlarlo para dar la mejor información que puedo. Pero eso está influenciado por el neocórtex. Entonces, esta parte frontal del cerebro que creció hace 6.000 millones de años es el que me hace ser racional y pensante. El problema es que esta parte racional y pensante depende del ambiente, depende de lo que viví en mi casa, de mis padres, de lo que no aprendí. Entonces, seguramente somos muy pocos, bueno, probablemente no haya nadie de los que estamos aquí en la plática, que nos enseñaron de una forma muy consciente, muy dirigida, para resolver nuestros problemas, resolver el bullying, resolver esas habilidades para salir sobreviviendo, ¿no? Las fuimos aprendiendo en lo que veíamos, en lo que poco que nos expusimos, con los golpes que hubo, en la casa, en la calle, en todas partes. Y entonces la cultura moderna de la OMS dice, oye, ¿por qué no enseñamos a las nuevas generaciones a evitar que se tropiecen, a que seamos con más inteligencia emocional? Porque luego tenemos una persona que es extremadamente inteligente, pero no resuelve cosas muy simples, y al que resuelve cosas muy simples, pero no le da la inteligencia para más. ¿Por qué no tenemos un poco de todo? ¿Por qué no desarrollamos habilidades para la vida? Las habilidades tienen que ver con la conexión de la neocorteza, de mi miedo, de mi pensamiento, con mis miedos, con quien yo soy y con mi parte motora, con mi expresión corporal. Si yo conecto esas tres cosas, pues la magia surge porque mi encanto natural florece. Todos tenemos una fuerza y una desventaja. Si yo potencializo mi fuerza y trabajo con mi desventaja, yo me presento ante los demás como ser humano y eso es lo que hace que la gente cree en mí, que tengan confianza, que me vean como una persona que se puede equivocar y que sabe pedir perdón, que puede hacer cosas muy padres. Y eso es la esencia de estar aquí. Crecemos a través de mostrarnos, no con mi escudo, que es el neocórtex, sino con mi sistema límbico, quien realmente yo soy por dentro. Entonces, entendemos de esta forma que la magia está ahí, pero no la vemos y creemos que está en el exterior. La medicina es muy padre, me fascina lo que hacemos, pero cuando yo tuve una experiencia de vivir con una cultura prehispánica que se llaman seris, en el desierto de Sonora, pues aprendí lo mismo que aprendí en la ciencia, en la medicina, y luego que estudié genes, cómo nos enfermamos y cómo los podemos apagar, encender, se llama genética molecular, dije, wow, estas culturas prehispánicas ya lo saben ancestralmente, ¿no? Y lo que hacen ellos con la observación de la vida es lo mismo que hacemos con la medicina forzando cosas, porque no hacemos una combinación de todo ese talento y ayudamos a que la vida sea más simple, ¿no? Y que tanta información nos ayude para ser más simples. Y bueno, viene esta parte de estrés y envejecimiento celular. El problema está en que todas nuestras células es algo súper bonito, es algo que ojalá que nunca lo olviden, porque nos va a ayudar en el día al día antes de hacer cosas. Todo nuestro cuerpo tiene vidas, el hígado, el cerebro, los ojos, la piel, el hígado, el vaso, los ovarios, los testículos, los riñones, todo tiene vidas. Entonces, esa vida
significa, por ejemplo, los óvulos son nuevos cada 60 días, los espermas cada 72, el intestino es nuevo cada 3 meses, el hígado cada 3 años, el cerebro cada 5 años. Entonces, vamos teniendo una reparación celular y, por ejemplo, dar un ejemplo, el intestino se va a reparar 200 veces en la vida. Entonces, más o menos equivale a 3, 4 veces por año. Entonces, un promedio de vida podemos estar en los 60, 70 años, en el cual el intestino se está muriendo y se repara. Pero si mi ambiente, justamente lo que vimos ahorita, mi estrés, mi sueño, mi nutrición, mi energía no son buenos, entonces el intestino, en lugar de tenerse que reparar cada 3 meses, ¿qué es repararse? Pues es la muerte celular para que nazca una nueva célula, que todo eso surge en las noches. Por eso cuando no dormimos, comemos cosas muy ácidas, como los lácteos, harinas, azúcar, o sea, lo que incrementa la respuesta inflamatoria. Todo esto hace, un ejemplo, la célula intestinal, como ustedes ven aquí, es el ADN. Si yo lo desprendo, al final, como ven aquí, es el equivalente a un cordón de zapatos, donde el plástico del cordón de zapatos se llama telómeros. Las mujeres lo tienen más largo, los hombres más cortos, por eso es que las mujeres viven más. Entonces, si yo no duermo bien, tengo mucho estrés, no me alimento con mucho carbohidrato y no movilizo mi cuerpo, la telomerasa, que es la que hace que este telómero se mantenga grande, empieza a bajar. Cuando meditamos es lo que se eleva. Entonces se empieza a reducir y la célula se muere antes de tiempo. Entonces, en lugar de que mi intestino se repare el tercer mes, a lo mejor al mes se tiene que estar reparando y nos damos cuenta porque nos inflamamos, nos duele, nos sentimos mal y entonces estoy acortando el número de tiempo donde mis vidas de intestino, de células se van a estar reparando. Cuando esto se hace crónico, entonces, pues, y por otros factores ambientales, pues es cuando pueden aparecer los tumores o el cáncer. Entonces, el envejecimiento celular es algo que nosotros podemos controlar en que no envejezcamos antes de tiempo. Y por eso es importantísimo el factor social. Ya vimos el biológico, el psicológico y el social. El factor social es lo que le llamamos epigenética. Es todo lo que está alrededor influenciando mis genes. Y para darles un ejemplo de esto, la epigenética la aplicamos en todo, en cáncer, en diabetes, en hipertensión y en esta pandemia que tenemos. Si ustedes observan aquí esta gráfica, vean cómo las personas que tienen más susceptibilidad a que entre el virus y nos ataque y nos afecte, en el 80% y un 20% no identificado, pero el 80% de las veces es cuando hay obesidad o que somos delgados, pero la insulina no nos trabaja bien, cuando los dos extremos, ¿no? Que no consumimos bien el carbohidrato natural o que nos excedemos en el carbohidrato. Cuando tenemos mucha inflamación, que esto está prácticamente dada por mala alimentación, por no movilizar el cuerpo, estrés oxidativo, que se nos acumulan los óxidos por no dormir, baja de oxígeno por no dormir, cuando tenemos dietas no apropiadas, cuando vivimos en un ambiente muy tóxico, cuando no nos movilizamos, cuando tenemos infecciones usamos antibióticos y no usamos probióticos, cuando en la vida intrauterina nuestra madre estuvo muy estresada, cuando la cantidad de proteína en general en la vida, pero más al momento del nacer, fue reducida, cuando consumimos grasas no apropiadas o nos automedicamos mucho, etcétera. Entonces, todas esas personas tenemos más tendencia a que un virus llegue y sea potencialmente nos afecte de una forma que ni nos imaginamos. Y entonces las causas que hacen que esta epigenética se pueda expresar, pues observen cómo es esto, ¿no? Es el tráfico, entorno urbano, productos de consumo, contaminantes, no hacer ejercicio, el agua que tomamos, el no tener espacios verdes, vivir en zonas de mucho frío, mucho calor, estrés, tabaco, dieta, o sea, todo esto hace que podamos empezar a tener desde la vida prenatal, que se nos activen genes que nos puedan dar más tendencia a enfermedades crónicas y los primeros años de vida afectan directamente la influencia por la vida. Si fuimos prematuros, si nos enfermamos, si estuvimos internados. Entonces, todo esto se llama epigenética. Entonces, esa es la salud, el balance entre mi cuerpo biológico que ya vimos, con mi sueño, mi nutrición, mi mente, el manejo de mis emociones y la parte ambiental social. Y claro, en la epigenética también viene una parte muy importante, que es mi parte espiritual, mi parte mental, que es realmente lo que yo siento a través de mis neuroconexiones de dopamina y serotonina a través de mi cerebro.
Y finalmente, esa tabla, pues bueno, no tenemos, quizás me inviten a dar otra plática, pero y estaría padre expresarles cómo nosotros los padecimientos más frecuentes que vemos o las consultas de segunda opinión, donde los motivamos a que usen menos medicina y que aprendamos cómo funciona todo esto a través del cerebro, porque si no la medicina enloquece, ¿no? Entonces las personas llegan por el dolor de ovario, que no es de ovario, que es de la parte inferior del colon, de los dos lados, y que claro que se inflama el ovario y que claro que duele a veces cuando vamos a menstruar y piensan que hay endometriosis, pero no lo hay. Entonces, damos un tratamiento y funciona. Trabajamos con el gastro y se siente muy bien. Se estresa y a los 3 meses, por eso decimos, tuviste una presión, tensión, te dicen, no, no tuve nada. Pues sí, pero fue hace 3 meses, ¿no? O 3 semanas previas, que es la agudización. Entonces, mejora el tratamiento, pero después de 3 días no mejoró. Y a las 3 semanas ya es un caos, por eso cada 3 semanas van con el doctor. Entonces, porque tratamos los signos y los síntomas, pero el cuerpo es muy resistente. Mientras no trabajemos el origen, que es lo que traemos cargando, más nuestro estado de alerta, más luego entramos en desequilibrio del cerebro, del cuerpo y de todas las glándulas endócrinas, pues entonces enloquecemos, ¿no? Como hoy di una consulta en línea de una paciente que estaba con tratamientos para lípidos, para la glucosa, para la insulina, para vías urinarias, para la endometriosis. Y dije, pues es que todo es lo mismo, ¿no? Entonces, pero el origen no es ese, el origen es que no duermes, no traes el manejo de las emociones, tuviste un evento muy fuerte recientemente y no te estás tratando los signos y los síntomas, pero no el origen. Entonces, ¿por qué no? Claro, la medicina está bien, pero no vivas así, porque no trabajamos. Entonces, trabajamos ahí con un programa de nutrición con una persona especial, un programa de manejo de estrés con una persona especial. Yo le ayudé con algo como lo que ustedes están viendo aquí. Entonces, observen cómo, ojalá lo puedan leer bien, porque así es como diferenciamos, ¿no? Anoté las 8 consultas que tenemos en el día al día y cómo encontramos a los pacientes. Si ustedes ven aquí cuando los pacientes traen ansiedad, pues traen los pulsos un poquito asimétricos porque el cerebro derecho se acumulan más los receptores hormonales, en el izquierdo más los químicos, entonces siempre hay un pulso más asimétrico que el otro. Esto genera acidez, por eso dicen el cuadrito aquí superior derecho que el pH salival está elevado, las pupilas se dilatan, como se los mostré, la boca se les hace seca, hay palpitaciones, sudoración. Entonces, cuando tocamos las manos o la piel, las sentimos frías o sudorosas. Entonces, ese es un ejemplo nada más, pero tratamos de que esta disfunción de serotonina, dopamina, adrenalina se regule, con, por ejemplo, con el amaranto, que tiene mucho triptofano, el té de melisa también. Y bueno, ahí vamos dando recomendaciones, pero el reconocer el origen de todo esto, en lugar de dar algo para la taquicardia, pues mejor les damos algo para regularizar el neurotransmisor que se afectó. Otro ejemplo de ello, de la muerte celular, cuando la telomerasa baja, que estamos en desgaste, que le decimos que me siento desgastada, pues en la báscula que medimos la edad metabólica se sale mayor, se les cae el cabello, hay ojeras, la densidad sale baja, que por eso lo medimos en las consultas y empiezan a salir manchitas en la piel. Y aparte, pues nos sentimos en desgaste, ¿no? Y aquí, por ejemplo, trabajamos mucho con el metilfolato, vitamina D, siempre salen bajos, ¿no? Y los fitoestrógenos. Por ejemplo, la reparación. Cuando el cuerpo no se está reconstruyendo bien, nos damos cuenta porque el intestino lo tenemos súper distendido todo el tiempo, nos duelen las articulaciones, los músculos, la vista la sentimos cansada, como que no enfocamos bien y la palidez de piel y manchitas blancas es muy, muy, muy frecuente. Por ejemplo, aquí usamos betaglucanos que estimulan la liberación de células madre, el glutatión, que es un antioxidante, el mejor antioxidante que hay, que viene de las plantas, hierro, complejo B. Y aquí están los alimentos que lo contienen. Cuando hay una alteración hormonal, pues hay disminución de líbido, cansancio, irregularidad menstrual, dolor de cabeza, inflamación menstrual. En los hombres, pues podemos tener inflamación en el testículo o sentir cuando hacemos pipí que nos arde un poco, tenemos como sensación de seguir haciendo pipí. Y entonces, por ejemplo, los productos naturales, pues es el inositol, del camote vienen esas hormonas que se llaman dihidroepiandrosterona, los omega 5, enzima Q, vitamina D, perdón. Entonces, esos son en la alimentación incorporarlos.
como la cúrcuma, nos ayuda para que el cuerpo se vaya autorregularizando. Y luego los problemas circulatorios son súper frecuentes, como vieron, son de los número 1 causa de muerte en las mujeres, ¿no? Entonces, eso lo podemos ver por los vasitos rojos nasales, en los tobillos, hinchazón de las piernas, piernas cansadas, hemorroides, estreñimiento, cambios de la temperatura en extremidades, hipertensión reactiva, llenado capilar lento, comprimimos el dedo y tarda muchos segundos en volverse a poner rojo, la mano las tocamos y tardamos. Todo esto son cambios muy fáciles de diagnosticar rápido en la consulta cuando las revisamos, o uno mismo. ¿Y cómo activo yo esa circulación? Pues arginina, avellanas, castaña de indias, cúrcuma, son excelentes para activar en un 90% la circulación. Hemos escuchado bastante los problemas de insulina y las hormonas del adipocito. La grasa es una glándula, produce 13 hormonas: insulina, adiponectina, grelina, bisfatina. Todas esas regulan saciedad, sueño, metabolismo. Entonces, la grasa es una parte, el 50% de la testosterona, la hormona sexual, se produce en la grasa. Entonces, observen cómo cuando tenemos un exceso de esta estimulación de grasa o de hormonas, pues nos salen unas manchas un poquito oscuras en el cuello, en las ingles, en la parte genital. Pueden salir puntitos rojos, como lunarcitos en la piel, verrugas en el cuello, se acumula la grasa pues en las vísceras, comemos y se nos baja la glucosa, subimos de peso. Y bueno, aquí podemos usar mucho el inositol, salvado, la proteína whey, aceite de coco, vinagre. Entonces, esa es como nuestra receta que adaptamos según los padecimientos que traen pacientes. Digo, hay 1000 cosas, pero es algo estandarizado que hemos hecho en la clínica y así tratamos a nuestros pacientes. Y finalmente, bueno, el pH y la toxicidad ambiental, que van muy de la mano. Esto nos da pues acidez en la saliva, en la boca, en los dientes, más caries. A veces nos salen pequeños quisecitos tiroideos, nos duele la cabeza, andamos cansados, nos salen resequedad en las comisuras de la boca, mal olor en la boca, el flujo vaginal recurrente o infecciones renales recurrentes o de vejiga. Entonces aquí usamos pues mucho probióticos, cranberry, los alkaline, que es alcalinizante, hormona tiroidea de plantas, cisteína, quelaciones o nutrición intravenosa. Entonces es la forma en general como nosotros, dependiendo de los signos y síntomas, analizando todo eso, en lugar de dar tratamiento, tratamos de utilizar un poco esta fuente nutricional como tratamiento alternativo y el tratamiento específico extraído de las plantas. Y usamos la medicina como una intervención, tratando de que no sea por más de 3 días a 3 meses máximo. Entonces, les di una visión general y vean cómo las nuevas terapias contra el cáncer, HIV, elevación de telomerasa, tiene que ver con el incremento de las células madre naturales por la médula y la telomerasa, que en este caso, por ejemplo, el astragalus, el resveratrol, que viene de la uva, o el té verde, que viene mucho de derivados del ajo, igual como los beta-glucanos. Estos liberan directamente, esos suplementos liberan células madre de la médula, porque después de los 26 años las células madres empiezan a quedar estancadas en la grasa, en la médula. Por eso si nos enfermamos o nos cortamos no nos autorreparamos tan rápido, y los beta-glucanos son capaces de liberar stem cells a la circulación. Cuando tenemos una patología realmente, por ejemplo, alguien que tuvo un accidente, que se seccionó la médula, yo lo estoy trabajando con falla ovárica, mujeres jóvenes o no tan jóvenes, que los ovarios no funcionan, pero sí tienen óvulos y menstruan, de un banco de grasa, de células madre. Los del colon se utilizan más para leucemia, linfomas, o para en embarazos que hemos utilizado cuando se desprenden placentas, pero de la propia grasa de nosotros mismos las podemos preparar, inyectarlas en los tejidos para que se nos pueda activar la producción de cartílagos en las rodillas, o cuando hay trasplantes de corazón, cirugías de corazón. Entonces, pero esos mecanismos de reparación los podemos estimular tomando beta-glucanos, que principalmente, bueno, vienen de muchas plantas, pero los que usamos nosotros vienen de la cebada. Entonces, y finalmente, cuando el cuerpo no trabaja bien, por ejemplo, dentro de personas que estuvieron muy, muy graves ahora con coronavirus en China, las trataron con stem cells de banco, entonces de grasa. Entonces, cuando las inyectamos, las stem cells en la vena van directamente a pulmón y a cerebro. Son los órganos principales de reparación de stem cells. Entonces, es por eso que las stem cells actúan para desinflamar realmente
las estructuras que se están fibrosando en el pulmón. Bueno, en el pulmón y en otros órganos. Entonces, mi conclusión fue que mostrarles cómo el cuerpo es increíble, que somos una fusión de todos esos genes ancestrales de la vida intrauterina, nuestros primeros años de vida, nuestra maduración sexual, que está ahí, ya nuestro carácter ya no puede modificar, solo nuestras vivencias que vamos generando y cómo esta fusión entre el ambiente, nuestro cuerpo, nuestro sistema hipotalámico, hacen que tengamos botones rojos, botones verdes y que tenemos que tratar de parar los rojos y tener los más verdes encendidos y que cuando los rojos se encienden sea el menor tiempo posible en el cual están encendidos y que nosotros toda la expresión de signos y síntomas que tengamos lo sepamos autorregularlos para cuando traemos un dolor de estómago, una migraña que no se nos quita, tengamos la capacidad, la humildad, la habilidad, además de tomarnos un antiinflamatorio, de entender la razón por la cual estamos sintiéndonos así, autorregularlo rápido y salir de la puerta y sentirnos bien, dormir, descansar y al día siguiente decir, wow, ya me siento muy bien. Y todo eso somos capaces de hacerlo de la A a la Z. Solo que cuando empezamos a hacerlo, cuando estamos en la Z, pues a veces ya no, el tiempo no es suficiente. Entonces espero que con esta introducción en general sobre la autorregulación, autorreparación, les dé herramientas, estrategias para que los próximos temas que puedan ver aquí de información les ayude para entender que somos capaces de autorregularnos y que si tenemos un poco de confianza en nosotros mismos, en esa información científica que hay, ¿por qué no lo haríamos? Gracias por invitarme, moms, por estar aquí. Espero que la información les sirva y que recuerden siempre, la salud es el equilibrio de la mente, el cuerpo, el ambiente, el equilibrio biopsicosocial. Y la magia del cuerpo está dentro. Hay que dejarla que fluya, hay que no quitarle eso al cuerpo. Pues gracias por invitarme, por estar aquí. Espero que les haya gustado mi introducción de esta plática.